Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente a quienes lo vienen haciendo desde el principio y gracias a los que se suman a esta nueva edición de webinars. Mi nombre es Juan Manuel Zamora, soy parte del equipo de robótica y educación de Rusty, el equipo R. Soy desarrollador dentro del proyecto. En este segundo ciclo de webinars contamos con un partner de lujo, la Universidad FASTA, a quien le estamos muy agradecidos. Ustedes ya están viendo en pantalla a los panelistas. Agradecemos al Laboratorio de Innovación Digital Educativa, dependiente del Colaboratorio de Innovación Tecnológica de la Universidad FASTA, con sede en Mar del Plata. Estamos cerrando el ciclo de 3 encuentros con el equipo pedagógico de la universidad. Empezamos con los aprendizajes creativos, cómo generar espacios de aprendizajes creativos. Luego fuimos en el siguiente encuentro al desarrollo de habilidades y competencias pensando en los trabajos del futuro. Y hoy vamos a conversar sobre cómo despertar en los chicos más pequeños el espíritu emprendedor. Quiero agradecer a la familia Di Mare por el espacio, al licenciado Gabriel Di Mare, coordinador del equipo Rusty de Robótica y Educación, a Gastón Heger, el responsable pedagógico del proyecto y parte del equipo Rusty Educa. Quiero contarles que la metodología de la webinar será la siguiente. Los panelistas van a empezar su disertación. Ustedes van a contar en la aplicación con unos iconos al pie, en donde van a poder interactuar en el chat, haciéndole comentarios o consultas. Y también queremos que se presenten, porque sabemos que hay gente de muchos lugares distintos, así que nos gustaría que se conozcan a través del chat y que sigan alimentando el espíritu colaborativo que tiene el equipo Rusty de Robótica y Educación. Para las preguntas y respuestas hay un segmento que se llama PIR, como anunciaban las placas, donde podrán realizar las preguntas que sobre el final los panelistas van a responder. Como digo siempre, somos orgullosos hacedores de este espacio porque vinculamos al ámbito académico para que comparta su sabiduría y sus experiencias con nuestra comunidad educativa. Les voy a agradecer a las autoridades de la universidad, al rector doctor Juan Carlos Mena, al vicerrector de Desarrollo Tecnológico, Transferencia y Vinculación, el ingeniero Renato Mario Rosselló, al coordinador de Innova y Emprende y director del Colaboratorio de Innovación Tecnológica, ingeniero Juan Pablo Miosi, y ahora les presento al dueto de panelistas. María Gabriela De Gianpietro es ingeniera en informática, especialista en educación y nuevas tecnologías, directora del Laboratorio de Innovación Digital Educativa de la Universidad FASTA, investigadora en Infolab, Laboratorio de Investigación y de Desarrollo de Tecnología en Informática Forense, en temas vinculados a los cuidados de menores en Internet. Es apasionada por el desarrollo de proyectos educativos que estimulen las habilidades del pensamiento computacional, la creatividad y el espíritu emprendedor en los más jóvenes. A Pablo Miosi, a quien tenemos ahí en pantalla, ingeniero en informática, especialista en ecosistemas emprendedores y gestión de la tecnología y la innovación, maestrando en administración de negocios, director del Colaboratorio de Innovación Tecnológica de la Universidad FASTA, con sede física en Mar del Plata, director de Relaciones Institucionales de la Universidad FASTA y facilitador del grupo Redes Estratégicas Empresariales de Valor. Los dejo con los oradores. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Pablo, ¿estás ahí? Buenas tardes. Ya estoy, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Muy bien, ahí estamos. Bueno, nuestra idea de hoy justamente es conversar, ¿sí?, sobre este espíritu emprendedor, ¿sí?, tan importante
desarrollarlo desde pequeños, mejor dicho, no apagarlo, ¿sí? Porque tiene que ver con eso, ¿sí? Cómo seguir estimulando ese emprendedor que hay en cada uno de nosotros desde pequeñitos. Así que, bueno, vamos a primero agradecer a todos los que se sumaron, por supuesto, en este espacio, agradecer a la familia Guimare, agradecer a todo el equipo pedagógico de RASTI, ¿sí? Y bueno, y también lo que queremos hacer es presentar un poco el colaboratorio, nuestro espacio, el colaboratorio de innovación tecnológica de la Universidad FASTA, ¿sí? Es un espacio, no solo un espacio físico, sino que es un espacio de equipo de personas que justamente es transdisciplinar, porque van a ver, ahora si podemos pasar a la siguiente diapositiva, Pablo, justamente hay algunas fotos que nos presentan, que creo que como imagen, las imágenes a veces son más importantes, ¿sí? que algunas palabras, pero justamente tiene que ver con algunas actividades con las cuales salen desde el colaboratorio, estas actividades de extensión que, como decíamos, tienen que ver con un espacio transdisciplinar, participativo, de interacción, de reflexión y de acción, y que tiene como objetivo el colaboratorio contribuir al desarrollo económico, tecnológico y social de la comunidad. Entonces, ahí es donde nace el programa del Laboratorio de Innovación Digital Educativa, donde trabajamos, entre otras cosas, en el desarrollo de las competencias digitales de los más chiquitos, de los jóvenes, ¿sí? De las niñas, tan importante nombrarlas también en el tema, cuando hablamos de emprendedor, cuando hablamos de tecnología, es tan importante hablar también de estimular esto en las niñas. Y bueno, y por supuesto a los docentes, que son una parte fundamental en el espacio y en la generación del desarrollo de estas competencias, ¿sí? Así que, bueno, y hay algunas fotos que nos gustaría comentar, bueno, de las visitas a las escuelas. Ahí hay una imagen que justo tenemos cuando, bueno, fuimos finalistas del premio Clarín, que tiene que ver justamente con robótica y tecnología y programación. Ahí en alguna de las... Nos gusta compartir nuestras experiencias y participamos en congresos internacionales. Así que, bueno, de eso se trata este espacio multidisciplinario. Así que, Pablo, te dejo a vos para que puedas seguir con... Bueno, continuamos sumándome al agradecimiento que recibí sobre Gabriela a todos, un placer compartir este espacio con ustedes. Bueno, un poco retomando algo que veníamos hablando en el webinar anterior, ¿no? Un poco este contexto busca, el contexto de alguna manera se dio a difundir a partir de los 90, estos conceptos que reflejan un poco el mundo en el que estamos viviendo, que lo caracteriza la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad, que hacen un poco al necesario replanteo también de todo lo que estamos nosotros trabajando desde los distintos ámbitos para generar el contexto que queremos también lograr y las competencias que tenemos que desarrollar en los chicos para que se puedan desempeñar después con éxito en este entorno que, como claramente estamos viendo, exige el desarrollo de algunas competencias y algunas habilidades específicas. Yo quería recordar también, en el anterior webinar hablábamos del enfoque, de la necesidad de desenfocar y volver a enfocar. Yo quería recordar también en este momento, lo traigo a colación para enfrentar este tema del emprendedorismo, porque no es que recién, desde hace unos años que empezamos a hablar de emprendedorismo, existe el fenómeno, y no es que las competencias, digamos, que vamos a evaluar y que vamos a mencionar ahora, que tienen que ver con el desarrollo emprendedor, con las competencias emprendedoras, no se desarrollaban antes, no existían emprendedores ahí desde que comenzó la humanidad, desde que el hombre se tiene que ganar el pan con el sudor de su frente, o sea, el primer emprendedor. Pero lo que sí necesitamos es este enfoque, este necesario enfoque hacia el evento emprendedor para poder traerlo a la conciencia, para poder traerlo a primer plano, ¿sí? Que no quede diseñado en el contexto, sino destacar un aspecto de la realidad que es el espíritu emprendedor, y a partir de eso
poder traerlo y ser conscientes de qué podemos desarrollar para mejorar eso, para mejorar esa formación, para desarrollar mejor esas competencias en un mundo que cambiante requiere cada vez más de todos nosotros que actuemos con ese espíritu emprendedor. Y es por eso que traía este primer concepto, ¿no? De cuando enfocamos algo para traerlo, hacerlo consciente y a partir de ahí evaluarlo, analizarlo y ver cómo podemos contribuir a desarrollar ese entorno. Y acá para dar también algo de contexto, ¿no? Algo de por qué hablamos de emprendedorismo. Si bien hace muchos sabemos que esto es un tema importante y en buena hora es una moda también, tiene muchas cosas que nos anclan a aquellos objetivos que nosotros pusimos como humanidad, definimos Naciones Unidas, que son necesarios alcanzar y sobre los cuales tenemos que trabajar para alcanzar en el futuro, en el 2030, que era la Agenda de Educación 2030 y los ODS. Fíjense que ya en la meta 4 de lograr una educación de calidad, en el objetivo 4, lograr una educación de calidad, en la meta 4.4 hablamos de aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, técnicas y profesionales, para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento. Empezamos a notar también cómo es importante situar al emprendimiento dentro del marco del desarrollo de competencias necesarias para lograr en definitiva un objetivo que es una educación de calidad, y que está relacionado con muchos de otros objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? También es sumamente necesario para el fin de la pobreza, porque la educación es uno de las herramientas clave para combatir la pobreza, para lograr el desarrollo integral del ser humano. Entonces colocamos y empezamos a hablar aquí mismo también del emprendimiento, de las competencias emprendedoras como competencias necesarias para lograr una educación de calidad. Hace mucho énfasis el marco de indicadores mundiales, indicadores temáticos, en las TICs, en las nuevas tecnologías y en las competencias digitales, algo de lo que veníamos hablando en el webinar anterior también, y en el primero cuando analizábamos de la mano de Gabriela y Paula, el espiral de aprendizaje creativo y la cultura maker, y estas cuestiones que tienen su anclaje, digamos, en todo el conjunto de competencias necesarias para el profesional del nuevo siglo. La brecha de crecimiento entre países se debe a diferencia en la tasa de actividad emprendedora. Esto sale del GEM, que es un estudio, uno de los estudios más importantes y más prestigiosos del mundo, que compara el emprendimiento a nivel mundial. Se desarrolla desde 1999 y ya llega a más de 100 países comparados, y establece también un poco el nivel de emprendimiento de los países y trata de comprobar también su relación con el desarrollo económico local. Y esto es importante porque nos habla de que a futuro necesitamos, sí o sí, para mejorar esto, necesitamos más emprendedores. Necesitamos que muchas más personas tengan ese conjunto de competencias necesarias para desarrollar sus propios emprendimientos. Y cuando bajamos un poco más, lo abstraemos un poco más, nosotros hablamos de espíritu emprendedor, porque hablamos del conjunto de competencias emprendedoras. Actuar con espíritu emprendedor es para nosotros lo esencial y la competencia básica que después va a ser posible el emprendimiento como uno de los caminos y maneras de desarrollo profesional y personal. También el proceso acelerado de desarrollo tecnológico que nos venimos siguiendo y repasábamos anteriormente, este planteo que hace Alessandro Barico, el libro de Game, cómo plantearnos también para entender esta nueva revolución digital y este nuevo marco del contexto en el que vivimos, una nueva cartografía, de empezar a pensar cómo fue el cambio de pensamiento de la humanidad que originó esa revolución digital. Y esto va a requerir, este cambio acelerado, que va a continuar y se está profundizando cada vez más, va a requerir en el futuro mayores pensadores computacionales y makers, hacedores. Pensadores computacionales, que digamos también en el primer webinar algo de esto mencionamos, y sobre todo, bueno, makers, ¿no? Toda esta cultura de verdaderos hacedores, personas que puedan realizar cosas utilizando la tecnología como medio. Pero para dar un
poco el marco también de lo que nosotros, cuando hablamos de emprendedor, estamos pensando. Vamos a dar una definición que a nosotros nos gusta y que compartimos en el colaboratorio y con muchos otros en redes. Para nosotros un emprendedor es alguien que sueña y trabaja con otros para hacer ese sueño realidad. Yo destacaba acá y destacábamos en la presentación algunos conceptos. Fíjense que estamos destacando el soñar, el sueño, como una de las construcciones básicas del saber emprendedor. Hablamos de trabajar con otros, destacamos el trabajo porque es el sueño activo, es el trabajo que se hace con otros. Y es importante en este sentido remarcar ese otro, porque es lo que necesariamente tiene que estar implicado en el desarrollo de un sueño, que son los otros, que son otras competencias, que es la colaboración, que es ampliar el marco mental con los marcos de otros, que es poder nutrirme de los sueños también de otros para hacer ese sueño realidad. Finalmente bajar y hacer ese sueño realidad. Un sueño que es individual, que en principio, y podemos ver luego en la pedagogía emprendedora, que nos enseña el maestro Fernando Dolabella, un referente brasileño, un referente internacional en materia emprendedora, un sueño que es individual, pero que está relacionado con un sueño colectivo también, porque el emprendedor, ahora lo vamos a destacar también, pero está vinculado al sueño colectivo, al sueño de una sociedad, de un contexto en el cual el emprendedor mueve, vive y se nutre, del cual se nutre. Entonces, ese sueño individual, articulado en un sueño colectivo, que luego en conversación, en contacto con otros, y este término maravilloso que es la conversación, conversar con otros, dar vuelta con otros para transformarnos a partir de la palabra, a partir de la interacción, en la conversación, se pueda definir el sueño y podamos ahí coordinar acciones, generar nuevas posibilidades, construir condiciones para que ese sueño ya más definido se haga realidad. Entonces, esto para nosotros es la definición básica, muy simple, pero muy potente de lo que es un emprendedor. Y para no hablar exclusivamente de la persona, porque el contexto tiene fuerza implicativa, si bien el contexto no nos determina, sí tiene fuerza implicativa, el emprendedor es fruto de una cultura. Cuando pensamos en determinados ecosistemas, pensamos, por ejemplo, acá en una imagen puse Silicon Valley, pero piensen también en muchos otros ecosistemas, vamos a ver que el emprendedor que surge de todas esas culturas, de todos esos ecosistemas, es un emprendedor particular, de acuerdo a las condiciones en las que se mueve, de acuerdo a los sistemas por lo que lo atravesaron en toda su vida, su marco de referencia, su marco mental está también influenciado por este entorno, y entonces vemos cómo fuertemente la cultura la cultura implica y condiciona al tipo de emprendedor que vamos a obtener. Entonces, necesitamos generar una cultura de emprendimiento. Necesitamos generar una cultura que va a poner en determinado lugar a algunas personas, vamos a trabajar sobre los modelos de rol, vamos a decir, bueno, qué valores, si yo miro los modelos de rol de una sociedad, puedo saber qué valores son los valores fundamentales de esa sociedad, qué es lo que promueve, qué es lo que valora, qué es lo que destaca. Y en eso es que necesitamos también destacar a determinados emprendedores, destacar este tipo de emprendedor, hacerlo importante, darle estatus social también a los emprendedores y a todos aquellos que apoyan la formación de emprendedores, a los docentes, a los directivos, a las instituciones que hacen algo por desarrollar ese espíritu emprendedor. Entonces, como concepto también, frente a ese emprendedor que sueña, que su sueño individual también está en relación a un sueño colectivo, es que el emprendedor ese que nosotros estamos trabajando es fruto de una cultura. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a tratar de pensar, vamos a movilizar un poco, Pablo. Vamos a ver, a tratar de pensar de qué manera en la escuela, porque de eso se trata, ¿no? Acá estamos, seguramente hay muchos docentes que nos están viendo, directivos de escuela,
que deben de estar pensando, bueno, pero a ver, ¿cómo hacemos para generar estos espacios en la escuela, en el aula, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos una cita de un referente para nosotros en lo que tiene que ver con la pedagogía emprendedora, que es Fernando Dolabella. Él es de Brasil y especialista en lo que tiene que ver con desarrollar el espíritu emprendedor en el área de educación especialmente. Y esta frase que dice que la semilla de esta cultura emprendedora es mucho más fértil cuando se comienza a cultivar desde la infancia. Este concepto es muy parecido a cuando hablábamos de los pensadores creativos y nombrábamos a Ken Robinson, que decía que la escuela de alguna manera mata la creatividad, ¿no? Cuando entramos en estas actividades tan estructuradas y que de alguna manera hacen que los chicos no puedan desarrollar los proyectos significativos para ellos o que partan de sus ideas, bueno, pues algunas, tantas cosas que dijimos cuando hablábamos de la importancia de desarrollar pensadores creativos. Es muy parecido, o va muy de la mano, y van a ver que hay muchas habilidades que ya las estuvimos nombrando y que tiene que ver con que cuando queremos desarrollar emprendedores también necesitamos desarrollar estas habilidades en los más pequeños. Entonces, nosotros ahora, antes de empezar a hablar de estas habilidades, nos gustaría escucharlos un poquito a ustedes. Los que están en celular les vamos a pedir que no hagan esta actividad, los que nos están viendo, están siguiendo esta charla por celular, no la hagan, pero los que están en la computadora, ¿sí? Pueden abrir una solapita nueva, en una ventana nueva, ¿sí? En el navegador, y poner esta dirección, menti.com, pero le vamos a pedir que no mientan en este caso. Van a poner este código que aparece acá, ¿sí? Que es el 170741, ¿sí? Y les vamos a pedir que respondan una pregunta, ¿sí? Que aparece ahí. Esta pregunta en realidad le van a tener que responder con 3 palabras, ¿sí? El sitio les da la opción de poner directamente 3 palabras. La pregunta es, esperen que estoy entrando yo también, ¿qué habilidades y aptitudes debe tener un emprendedor? Es decir, para ustedes, en 3 palabras, ¿sí? ¿Cuáles serían mira, ahí empiezan a aparecer, cuáles serían las habilidades que debería tener un emprendedor? A ver, vamos a empezar a resolver. A ver qué pasa. Miren, iba apareciendo. Audacia, eficacia, la creatividad aparece. Miren, creativo, creatividad. La creatividad es fundamental para el desarrollo de una idea, ¿sí? Y yo no llego a ver tanto. A ver, constancia, buena palabra. Esa también la vamos a recuperar ahora. Innovador, imaginación. ¿Me dictás alguna, Pablo, que están demasiado chiquititas y tal vez yo no la llego a ver? Bueno, hay innovador, soñador, creativo, audacia, constancia, pasión, innovador, visión a futuro, imaginador, imaginación, Bien. liderazgo, Soñador, colaboración, la palabra soñador, muy buena. soñador, Muy buena. conversador, Conversador. Es buena esa. adaptación, espíritu creativo, Bueno, mucho genial. relacionado a creatividad, muy fuerte la creatividad y la innovación, soñador La varios también audacia, han conseguido, la audacia tiene que ver con esto de audacia, animarse, de generar su propia idea, ¿no? De llevar adelante. Bueno, vamos a tratar de recuperar. Muchas gracias por participar. Miren, el otro día escuchábamos y hablábamos con Pablo y con Paula, ¿no? Que también, por supuesto, Paula la han escuchado en los otros webinars, que es la psicóloga que es parte del equipo. Hablábamos la importancia de hacer estas paradas, ¿no? En el medio. Vieron que ahora que estamos tan invadidos de tantas horas de videollamadas y demás, pero tener la posibilidad de que el otro participe de alguna manera, esos recreos, ¿no? Que de alguna manera son interesantes. Para nosotros Mentimeter ha sido una herramienta muy interesante para esto. Bueno, y vamos a pasar a ver a la lista, vamos a quedarnos ahí primero, y vamos a ver cuáles serían esas habilidades blandas necesarias a desarrollar en la escuela. Otra vez, ¿por qué decimos en la escuela? Porque la realidad
es que el emprendedorismo no se puede aprender como una materia. Por más que hay muchas de estas habilidades se desarrollan y se pueden aprender, ¿sí? Pero lo interesante es que surjan de manera natural y que se puedan ir desarrollando desde pequeños, ¿sí? Muchas de estas habilidades, la que tiene que ver con la creatividad, la colaboración, la autoconfianza, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la comunicación y la empatía, las hemos hablado y hemos desarrollado la importancia de cada una de estas habilidades, por ejemplo, para desarrollar pensadores creativos, o las nombramos como las competencias digitales, o de qué manera la tecnología ayuda a desarrollar estas competencias en este futuro, no tan futuro, que ya necesita ¿sí? para competencias del trabajo. Entonces, cuando vemos algunas específicas, ¿no? Y decimos, bueno, el trabajo en equipo, la comunicación, la empatía, hay algunas más que son propias del desarrollo de un emprendedor. Y, por ejemplo, la primera, Pablo, tiene que ver con proactividad, ¿sí? Si avanzamos una vez más, creo que aparece ahí la proactividad, ¿sí? Esta que las pusimos ahí en rojo como para poder distinguirla, pero de alguna manera, si uno quiere hablar de algo proactivo, digamos, estamos pensando en una actitud positiva, ¿no? Positiva y activa, es decir, a las circunstancias que tenemos alrededor, de alguna manera, tomamos alguna actitud activa y positiva, que sería como lo contrario a reaccionar, o algo reactivo y pasivo, ¿no? O sea, la persona proactiva tiene que ver con estas actitudes. Y de alguna manera, bueno, tienen que ver con una serie de características, actitudes o conductas que hacen que tenga esa iniciativa propia para establecer sus propias estrategias. Es decir, de alguna manera estas estrategias que le permiten obtener buenos resultados en los que se propone, ¿no? De alguna manera, eso sería como una persona proactiva. No, tampoco no es solo una cuestión de actitud, también tiene que ver con un tema de responsabilidad, ¿sí? Y con el tema de habilidades para responder, o inclusive hasta elegir la respuesta que nosotros deseamos dar. Si empezamos a pensar un poquito desde la escuela, tenemos que tratar de enfocar esto que estamos diciendo, ok, ¿en qué momento estamos desarrollando esta habilidad proactiva en los chicos? ¿En qué momento del día, el docente, en qué momento, en qué actividades en el aula estamos tratando de incentivar? Nosotros siempre estamos tratando de pensar, ¿no? de traspolarlo al aula, porque nos parece que es importante que cada uno de ustedes lo vayan vivenciando en su tarea del día a día. Entonces, ¿hay realmente actividades donde desarrollamos esta proactividad? ¿De qué manera podemos lograrlo? Nosotros ahora, si al final de nombrar las habilidades, vamos a tratar de darles algunos ejemplos concretos de proyectos, ¿sí? Donde van a poder trabajar con los chicos. La resiliencia, por ejemplo, esto también, ¿no? Es tan importante para un emprendedor, es decir, esta capacidad para afrontar la adversidad, es decir, de alguna manera ante la adversidad tenemos que ver, podemos salir fortalecidos y de alguna manera tratar de alcanzar un estado superior al anterior, digamos, a la adversidad. Entonces, es muy, digamos, es algo complejo el tema de trabajar la resiliencia, y claramente tiene que ver con la educación emocional. No podemos dejar de lado lo emocional en todo esto, ¿sí? Está fuertemente ligado a la inteligencia emocional o a la educación emocional. Por eso, a veces cuando se ven los programas por separado, ¿sí? Bueno, en esta hora se trabaja con el libro de educación emocional, ahora vamos a trabajar con el proyecto Maker, ahora vamos a trabajar con, ¿no? Y entonces vemos que hay muchas escuelas que ya están empezando a hablar el tema, por suerte, y eso es súper importante, pero lo interesante es que sean proyectos donde sea transversal todo, la vida es transversal, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de que sea lo más transversal posible, bajando por supuesto desde el equipo directivo, que tiene que estar convencido con todo esto, pero a la vez tratar de resolver y trabajar en proyectos desde las diferentes áreas, ¿sí?
Bueno, hablábamos recién de la resiliencia, también tenemos que hablar del tema de la persistencia, de ser persistente. Acá, cuando hablamos de la persistencia, también tiene que ver con que para un emprendedor toda iniciativa tiene que ser persistente, es decir, tratar una sola vez y darse por vencido obviamente no es suficiente y hay que dar un paso a la vez, pero tratar de buscar, digamos, la manera creativa y organizada de poder, ¿no?, volver a intentarlo, de aprender. Ahora vamos a ver la última, que tiene que ver con aprender de los errores, ¿sí?, que es fundamental también. Y otra vez pensemos qué pasa en la escuela con los errores, qué pasa con el sistema de calificación de alguna manera, ¿no? O sea, a veces cómo evaluamos a nuestros alumnos, que los evaluamos muchas veces en los resultados de un día o de una hora y no son tan evaluados en lo que tiene que ver con el proceso, ¿sí? Por ejemplo, de su participación en algún proyecto. ¿Evaluamos persistencia? ¿Evaluamos esto que tiene que ver con resiliencia, la creatividad? ¿No? Es como que, bueno, lo vamos trabajando, pero al final de todo siempre me importa más el contenido, ¿no? Es como que todavía el sistema educativo está muy llevado hacia ese lado y lo que tenemos que tratar es de cambiar justamente esa visión. Entonces, aprender de los errores es fundamental, es decir, tener en cuenta, por supuesto, cómo actuar para no repetir, para no volver a equivocarnos. No es que hay que decir, bueno, ya está, no pasa nada. No, el error estuvo, primero hay que asumirlo, hay que aceptar responsabilidades y hay que entender por qué pasó, y de ahí, inclusive socializando con el grupo de compañeros de equipo y demás, se puede saber, ¿sí?, por qué, y lograr, digamos, darle un valor al error de una manera apropiada, ¿sí? Entonces, culpar a otras personas muchas veces pasa, ¿no? En los chicos, cuando algo sale mal, pensemos mismo en esto que tiene que ver con trabajar las dinámicas con tecnología, por ejemplo, con robótica, ¿no? Vieron que todo lo que tiene que ver con la gestión y el desarrollo, por ejemplo, de algún determinado proyecto en equipo, cada uno tiene sus roles. Entonces, cuando uno trabaja con roles, hay responsabilidades. Y en esas responsabilidades, la manera de desarrollar el aprendizaje desde el error es, ok, ¿pasó algo? No, es culpa de él lo puso mal. No, a ver, pensemos entre todos, somos un equipo, se resuelve entre todos, se analiza qué pasó, lo charlamos, lo dibujamos, utilizamos contextos visuales, post-it para marcar los errores, o sea, démosle valor al error, al aprendizaje desde el error, es algo fundamental. Bueno, vamos a seguir hablando y retomando esto que tiene que ver, hay una frase muy interesante de Steve Jobs, bueno, lo conocen, que es el célebre fundador de Apple. Él allá por el año 95 en una conferencia dijo que él estaba convencido que aproximadamente la mitad de lo que separa a los emprendedores de éxito de los que no eran exitosos tenía que ver con la perseverancia. No sé si alguno vio la película o leyó el libro de la vida de Steve Jobs, pero realmente era un exagerado, vamos a decir, para no decir otra palabra, pero en la parte en donde él logró sus objetivos, era una persona que llamaba de manera insistente y molesta, yo me animo a decir, para conseguir inversores, ¿sí?, para su idea. Él estaba tan convencido y estaba tan marcado, ¿no?, en su idea, que bueno, de esto se trata la persistencia. Entonces es interesante el tratar de estimular esto también en los proyectos de los chicos. Seguimos, Pablo, si querés con la próxima diapositiva. Un concepto que veníamos anticipando con el tema de que el emprendedor es fruto de una cultura y el contexto que nos condiciona el desarrollo del emprendedorismo. Un concepto que nosotros queríamos introducir es también el clima de emprendimiento y la intención emprendedora. Para hacer un paralelismo con el clima de una organización y la motivación de las personas, en definitiva el clima es el conjunto de condiciones y circunstancias vinculadas a un espacio que afectan directa o indirectamente, en este caso, a la intención emprendedora. Y que determinan, todo ese clima de emprendimiento tiene que ver
con la conformación de una cultura emprendedora. Entonces, vemos la importancia de trabajar en el clima, en el conjunto de condiciones que envuelven de alguna manera a todos nuestros alumnos, a todos los estudiantes, para incidir en esa intención emprendedora. La intención, de acuerdo a la teoría del comportamiento planificado de Axel, la intención es lo anterior, lo que precede a la acción. Y no podemos imbuir, así como no podemos en una organización imbuir motivación en las personas, porque es algo intrínseco, no podemos tampoco imbuir intención emprendedora en los jóvenes, en los chicos, en los niños. No podemos de ninguna manera. Pero sí lo que podemos hacer, y Gaby lo decía anteriormente, lo que sí podemos hacer es, así como Ken Robinson decía, podemos matar la creatividad, podemos obstaculizar, podemos disminuir o podemos potenciar esa intención emprendedora. Lo mismo que en una organización, cuando hablamos de clima organizacional, podemos desmotivar a las personas. En cuanto a la intención emprendedora, nosotros tenemos que considerar este conjunto de condiciones y circunstancias porque estamos afectando a la intención emprendedora. Entonces, vemos la necesidad en este caso de trabajar sobre todos esos contextos, sobre todas esas condiciones del contexto. Y esto sí es algo que está bajo nuestra esfera de acción. Y trabajar sobre las condiciones del entorno y sobre el clima de emprendimiento que generamos, sí es responsabilidad, sí está en nuestra esfera de acción, sí podemos hacer algo para modificarlo, para cambiarlo. No así sobre la intención emprendedora que es intrínseca, que es propia de cada uno de los chicos, pero que está naturalmente, como naturalmente inicialmente somos filósofos natos y comenzamos preguntando siempre el por qué, y siempre nos preguntamos el por qué, hasta que el exterior, hasta que el contexto nos hace callar, y el contexto nos inyecta las respuestas, y no nos facilita y no nos promueve esa actitud curiosa, esa actitud del filósofo de continuamente estar preguntándonos por qué. Y vemos que ahora es necesario ese porqué, que es necesario recuperar esa curiosidad, porque es un germen básico de la creatividad, de la innovación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que focalizarnos en este concepto de clima de emprendimiento que para nosotros es muy poderoso y que lo podemos trabajar en cualquier espacio, ya sea el espacio nuestro, un aula, ya sea en la institución, porque somos el cuerpo directivo, ya sea en la política educativa, porque estamos en el gobierno, en donde estemos, nosotros podemos trabajar e incidir fuertemente en el clima de emprendimiento, que va a ser lo que vaya generando esa cultura emprendedora de la cual después nacen, surgen los emprendedores, se potencia o no el espíritu emprendedor. Les vamos a pedir ahora nuevamente que vayan a la página, si no la cerraron, menti.com. Ahora les va a estar apareciendo otra pregunta. Es un rango, es para que ustedes valoren entre casi nulo y excelente, en base a su experiencia y en su institución. Por ejemplo, cómo es el clima de emprendimiento en la institución, tomen la institución principal. ¿Sí? ¿Cómo evalúan ustedes su conocimiento sobre las competencias emprendedoras? ¿Cuál es el aporte al desarrollo de competencias emprendedoras en sus clases? ¿Cuál es el espacio al desarrollo de actitudes emprendedoras que se da en las clases? ¿Y cuál es la importancia que le atribuyen al desarrollo de competencias emprendedoras? Entonces, recuerden en menti.com 170741 es el código, y ahí ya están llegando las primeras valoraciones. Vemos que en general, hasta ahora, la importancia que se atribuye al desarrollo de las competencias emprendedoras es más alto que el resto de lo iniciado. Acá no hay, no hay respuesta buena ni mala, estamos haciendo una evaluación, tenemos también saber cómo es un poco en el contexto en el que estamos compartiendo este webinar, cuál es nuestra situación como colectivo en función a estos enunciados que hacen al clima de emprendimiento y hacen a la intención emprendedora, influyen en la intención emprendedora de los chicos, de los jóvenes.
Bueno, bastante parejas en general, no se dispara ninguna. La importancia, lo interesante me parece rescatar es que todos consideran bastante importante, ¿no?, el desarrollo de estas competencias emprendedoras. En la última, me parece. Es más, si están acá, es raro, si están escuchando justamente este tema, es raro que no les parezca importante, pero me parece, sí, interesante el resultado. sí, es muy interesante. Habitualmente cuando nosotros hacemos estas preguntas, estas valoraciones, siempre la que suele dar más baja es el clima de emprendimiento en la institución, ¿no? Que es casualmente lo que es un ámbito de acción concreto que tenemos y donde todos podemos influir, pero claramente donde más también a veces cuestan generar estos cambios, no así por ahí en el ámbito interno de cada uno, de cada docente en su clase. Pero bueno, ahora vamos a ver también y vamos a compartir algunas experiencias que atienden a esto, ¿no? A ver cómo podemos trabajar sobre este clima de emprendimiento para que el aporte al desarrollo de competencias emprendedoras y de actitudes trascienda nuestra clase y encuentre un espacio en el proyecto institucional. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Seguimos con la siguiente. Perfecto. La idea ahora es empezar a contarles un poco algunos proyectos de los cuales nosotros trabajamos en algunas escuelas y que fueron, bueno, muy importantes, lo que tenía que ver con el desarrollo de las competencias emprendedoras, ¿no? Entonces, acá, Pablo, no sé si querés contar un poco de qué se trata esta diapositiva. Claro, el clima, sí, un poco la idea fue acá una vía institucional para empezar a trabajar en las instituciones, en cada institución, es la formación de formadores. O sea, es muy importante, está reconocido ya que es muy importante entrenar a todos los docentes en habilidades emprendedoras y pensamiento computacional. Ahí, bueno, vemos alguna actividad también dentro del marco de algunos talleres. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un programa del BID, de Bienes Públicos Regionales, desarrollando un programa de formación de formadores para emprendedores en el marco de las ingenierías en Argentina, Chile y Uruguay. Ahí están las distintas instituciones que lo impulsaron, y trabajamos conformando un consorcio con la universidad y la Facultad de Ingeniería de la UNICEF, La Barría. Formamos un consorcio y desarrollamos un programa de formación de formadores que se aplicó en Chile, Argentina y Uruguay. Así que tuvimos esa experiencia maravillosa de entrenar a más de 300 docentes y ganar toda esa experiencia también desarrollando contenidos. Y eso es algo importante. Cuando hablamos de también favorecer el desarrollo emprendedor, tenemos que saber que los contenidos y a ver, los casos sobre los cuales a veces trabajamos, los ejemplos, los modelos de rol, no pueden estar muy alejados de los chicos, no pueden estar alejados de nuestra realidad. No podemos constantemente estar recurriendo a Steve Jobs, a Elon Musk, que son grandiosos referentes universales del emprendedorismo, pero también tenemos que tener en cuenta la realidad de cada uno, porque decimos que la cultura condiciona, que el contexto condiciona, que la cultura influye en el emprendedor. Entonces no podemos estar constantemente mirando hacia afuera, porque tenemos muchos ejemplos para trabajar y que están muy cercanos a todos nosotros. Y eso es lo que tenemos que también aprovechar a valorizar y a darle ese estatus social al emprendedor de nuestra cultura, al emprendedor de nuestra sociedad, al docente de nuestra institución que trabaja esto, que desarrolla estas competencias o que lleva adelante un emprendimiento, empezar a trabajar con una visión un poco más local y más de desarrollo territorial, un poco más endógeno, sin dejar de recurrir a estos grandes personajes, ¿no? Que son muy importantes y son muy notorios. Pero bueno, en esta experiencia también había el desarrollo de materiales propios para trabajar en cada región con materiales que tengan que ver con un arraigo territorial. Sí, Pablo, sabes que yo estaba pensando,
bueno, mientras seguimos, ahora vamos a ir a un ejemplo concreto, pero como estamos con el tiempo ya muy al límite, los quería invitar a si querían hacer alguna pregunta mientras nosotros contamos un proyecto que me parece interesante que podamos compartir. Queremos invitarlos a si tienen alguna pregunta, ¿no? A que puedan hacerlo por el chat, así seguramente sobre el final las podemos retomar. Esto que estamos mostrándoles acá es un póster que se presentó en un congreso en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, allá por el 2016, si no me equivoco, que tenía que ver con la presentación. Bueno, justamente Scratch es una herramienta, es un lenguaje de programación para niños, ¿sí? Es muy parecido para los que trabajan con los bloques de Rusty. Saben que el Rusty Block trabaja exactamente igual con bloques como si fuera Scratch, es decir, es el lenguaje de programación que usan los bloques de Rusty. Y la idea es contarles, bueno, que en este caso el proyecto era generar esta solución tecnológica, así de alguna manera desarrollar en los chicos espíritu emprendedor, como dice ahí, desarrollando el espíritu emprendedor, empoderándolos para la transformación social con tecnología, ¿no? De eso se trataba. Ahí había dos grandes programas, uno era para primaria y uno para secundaria, los trabajamos en escuelas de comunidades de bajos recursos de la ciudad de Mar del Plata, programando nuestro futuro. Trabajamos desde la capacitación a los docentes porque consideramos fundamental que primero se pueda desarrollar o crear ese ecosistema en la escuela, esto que estaba diciendo Pablo. El equipo directivo tiene que estar convencido de desarrollar estas habilidades y dar espacio para que los chicos, para después capacitar a los chicos y trabajar en proyectos los docentes y los niños. La fábrica de sueños también fue otro gran proyecto, pero ya desde el área de secundaria, donde fuimos a una escuela que tenía, bueno, muchos problemas con la droga, problemas en general, de violencia, y bueno, y a pedido de la directora nos acercamos y bueno, con el equipo y con Paula dirigiendo desde la parte de psicología, llegó a los niños, a los adolescentes en este caso, y empezó a ver este tema del sueño, ¿no? Tan necesario trabajar desde lo emocional el tema de los sueños para después a partir de ahí poder desarrollar, tener esa visión para poder desarrollar qué es lo que te interesa, en qué te sentís hábil. Bueno, ahí fue súper interesante la propuesta, más allá de que, bueno, tuvimos que engancharlos al principio, llevamos pizza, llevamos cosas para lograr convencer de que vayan, pero después tuvimos chicos que estuvieron programando, que se acercaron con las netbooks que les había dado el Estado y estuvieron rapeando, porque ellos les generaba, el rap era una motivación fundamental para ellos, entonces les enseñamos a programar con música, agregar tonos, bueno, terminaron haciendo una muestra con rap y tecnología. Es decir, cuando uno está convencido de trabajar, por eso siempre decimos hablar de proyectos significativos y que sean importantes para ellos, ¿no? Y una cosita más, a ver, Pablo, si podés poner el otro proyecto, Sí, que eso es... ahí quería hacer una aclaración nada más para que después lo puedan revisar con más tiempo. Ahí al pie está la página web innovaemprende.net/MIT 2016, donde está este póster y se puede analizar más tranquilo. Perfecto, perfecto. Así lo pueden ver en detalle porque tiene contenido interesante. Genial. Bueno, ahora nada, contarles un poquito, ahí está, el contexto de cómo deberían ser en la escuela los proyectos. Se trata de trabajar en proyectos que surgen, como decíamos recién, de los intereses de los niños para estimular la observación del mundo que los rodea, invitando a los chicos a ponerse en el lugar del otro, generando empatía y motivación intrínseca. Nosotros acá les queremos contar un pequeño proyecto que... Hola, Gabriela. Hola, Gabriela.
Hola, hola. Sí, Gabriela, justo te habrás muteado por error. Ahí estoy. Perfecto. Ahora sí estás. Perdón, perdón. ¿Hasta dónde me escucharon? Me escuchaban hacer así entonces. Me veían que parecía como... Bueno, no, contarles de este proyecto, ¿sí? Que en general, acá lo que pudimos ver fue en un colegio, como les decía, trabajamos con chicos de sexto grado, fue un proyecto que se trabajó a nivel institucional, es decir, surgió probablemente del docente, de uno de los docentes, la idea, pero a partir de ahí se trabajó desde el área de plástica, por supuesto desde el área de tecnología, desde el área de lengua, porque ahora les voy a contar que los chicos de sexto lo que hicieron era que tenían que resolver un problema de la escuela. Y el problema de la escuela era cómo los nenes más chiquitos, los de primer grado, compraban en el kiosco. Entonces, tuvo que ver con un montón de pasos donde cada uno tuvo un rol, donde cada uno tuvo una responsabilidad y trabajaron en actividades súper importantes, pero primero se planificó y los chicos fueron parte de la planificación. A partir de ahí fueron a observar a los chiquititos, hicieron encuestas ayudados por sus docentes de lengua para preguntarles a los docentes del primer grado cómo aprendían los chicos a sumar, si conocían la plata, si no la conocían. Entonces, a partir de ahí hay algunas fotos que tienen que ver con el proyecto, porque los chicos diseñaron los personajes, grabaron sus voces. Lo que hicieron, la solución consistió en hacer un juego en Scratch, en este caso, que es este lenguaje de programación que les estaba contando, donde les enseñaban a los chicos a comprar en el kiosco. Pablo, si querés poner una partecita a ver si se nos ve el video. Es muy cortito. Bueno, ven, ahí fíjense que trabajaron, en cada una es la animación cuadro por cuadro, lo lograron con programación. No lo estamos escuchando ahora, pero tiene sonido, las voces están grabadas. Ahí se supone que una de las nenitas iba a comprar al kiosco. Fíjense que las golosinas son las golosinas, bueno, los precios están muy viejos, se nota que la inflación nos agarró, porque el video tiene sus años, ¿sí? Y fíjense que está la torta negra, las galletitas Frutigran, el agua, ¿sí? Entonces ellos elegían lo que compraban y a partir de ahí tenían que ir a hacer la cuenta, ¿no? Tenían que hacer la cuenta y ver cómo pagar. Todo esto fue desarrollado por niños de sexto grado, ¿sí? Para primero. Yo lo que me gusta contar, más allá de ver la animación y que resulta interesante, fue un proyecto que tardó, por eso es importante también que tenga el espacio necesario en la escuela. Tardaron casi 3 meses, ¿sí?, en desarrollar este proyecto. Pero una vez que los chicos se apropian del proyecto, es difícil sacarlos. Me pasó, o nos pasó al equipo que trabajamos en esto, que para nosotros ya habíamos pasado y ya teníamos planificado futuros proyectos, y los chicos querían seguir armando carteles en el kiosco, orientándolos, ir viendo si ya compraban mejor, seguir filmándolos en secreto, porque los filmaban a los nenes chiquititos primero para trabajar la observación, ¿no?, del problema, o sea, esa empatía que ellos estamos diciendo de lograr en el problema. O sea, fue un proyecto fundamental donde fue absolutamente enriquecedor por donde se los vea, cómo trabajaron los chicos, cómo trabajaron los docentes, pero lo importante de esto es que se vio equipo tanto en el equipo directivo, el equipo de la escuela, de los docentes, sí, que trabajaron. Cuando la docente de plástica les decía cómo trabajar las imágenes de los pies para que se pueda lograr la animación, o sea, todos se juntaron para resolver esto. Y lo más importante es ver la implementación del proyecto, como llamamos en tecnología, cuando el software, los chicos de sexto se lo presentaron a los más pequeños y pudieron usarlo, y bueno, y a partir de ahí mejoraron las competencias de compra, en este caso los más chiquitos. Un ejemplo, como muchos, ¿sí?, que les podemos contar. Pero bueno, queríamos cerrar, ahora vamos a tomar algunas preguntas, pero bueno, en alguno de los... Ay, gran frase. Bueno, esto estamos absolutamente convencidos, ¿no?, que
desarrollar una idea de los chicos, una pasión o un sueño, justamente es la fuente de la generación y conservación del nivel emocional que le da al individuo esas habilidades de persistir, de continuar a pesar de los errores y de las fallas, ¿sí? Como decíamos hoy, la cantidad de veces que las cosas salían mal, pero ¿no? En más de un proyecto de los que les contamos, pero yo creo que ahí es donde la intervención del docente tiene que ser contener desde lo emocional, ¿no? Porque a veces estamos preocupados por los resultados, por cómo se lo tenemos que mostrar a los padres, o qué va a decir la inspectora cuando vea este proyecto, en dónde lo encuadramos, ¿no? Hay tantas veces nuestro sistema educativo nos pone esas estructuras, pero lo importante es que como un emprendedor, ¿no? Un docente emprendedor, cuando uno está decidido de lo que está haciendo y de las habilidades que quiere desarrollar en sus alumnos, ¿sí? Es cuando los proyectos empiezan a tener sentido para el docente, sentido para los niños. Bueno, y esa es la frase. Recordamos la frase, ¿no? La definición de emprendedor que habíamos compartido, ¿no? La importancia que tenemos de darle ahora al sueño y cómo le damos lugar y cómo trabajamos el sueño en la escuela y cómo hacemos que se trabaje con otros para en definitiva hacer ese sueño realidad, definirlo, coordinar acciones y hacer el sueño realidad. Genial, bueno, muchas gracias. Quedamos abiertos, Gastón, no sé si hay, bueno, ahí están los datos si se quieren comunicar con nosotros, el correo electrónico, la web del colaboratorio y también, por supuesto, los datos de Rasti, ¿sí? El cual agradecemos una vez más a Gastón, a Juan Manuel, a Gabriela, a toda la familia Dimares, ¿sí? por dejarnos contar nuestros proyectos y seguir creciendo juntos, porque somos, nuestro partner Rasti es muy importante para nosotros y nuestros proyectos de investigación y en los talleres de robótica y demás. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, la verdad que es un placer siempre escucharlos, los escuchamos atentamente. Y hay algunas consultas, ¿no? Me quedaba con esta frase final y pienso que del otro lado hay muchos docentes, emprendedores, soñando y queriendo recibir compañía, ¿no? En este emprendimiento, no deja de ser un emprendimiento. Entonces, sí. Hay muchas preguntas alrededor de si pueden recibir capacitaciones docentes o directamente capacitaciones a instituciones. Me parece una buena pregunta para justamente sentirse acompañados el trabajo con otros. Eso por un lado. Y por el otro lado hay una muy puntual que es con respecto a generar equipos de trabajo para el nivel inicial. Hay muchas preguntas, la verdad que no nos daría el tiempo. Nosotros, las preguntas que nos queden en el tintero se las vamos a pasar a los panelistas. Perfecto. Nos pueden también escribir a educacion@rasti.com.ar, que también se las vamos a pasar a los panelistas y mismo a las direcciones que compartió recién Gabriela y también Pablo. Bueno, me quedo con estas dos consultas por un tema horario nomás. Sí, perfecto. Capacitaciones, bueno, nosotros desde el colaboratorio, desde el Laboratorio de Innovación Digital Educativa, justamente lo que trabajamos es en tratar de acompañar a los docentes y trabajamos en proyectos y en talleres específicos. Es más, ahora dentro de poquito estamos por empezar una capacitación online que tiene que ver con pensamiento computacional y programación creativa. Ahora, bueno, también el tema del emprendedorismo es algo que estamos trabajando todo el tiempo y, por ejemplo, estamos en comunicación con una escuela para lograr, porque, a ver, a nosotros lo que no nos gusta tanto, nos gusta conocer las comunidades, acercarnos a las escuelas, ver las necesidades, cada contexto es diferente, los docentes tienen sus expectativas dentro de los PEI propios de cada escuela, ¿no? De los proyectos institucionales. Entonces, siempre tenemos esa apertura para poder lograr con ellos trabajar en la capacitación docente, inclusive charlar con los chicos, esto que decía Pablo, acercar emprendedores a las escuelas para que sepan de qué se trata y especialmente modelos argentinos. Nosotros trabajamos mucho este tema. Y déjenme hacer un paréntesis, pero
por más que obviamente hablamos en masculino, es muy importante desarrollar estas habilidades emprendedoras en las niñas, ¿sí? Ese es igual que el tema de las vocaciones en tecnología. Yo trabajo en un grupo, trabajamos en grupos que tienen que ver mucho con esto de poder desarrollar estas habilidades en las niñas, que por estereotipos o por cuestiones propias a un tema cultural, a veces las chicas quedan un poco afuera de lo que tiene que ver con las profesiones que tienen que ver con tecnología. Y bueno, en nuestro enfoque, que es un emprendedorismo tecnológico, también tenemos pocas chicas a veces en los talleres. Entonces queremos generar y estimular, y también es un tema de que los docentes en las escuelas también alienten a las chicas, ¿sí?, a trabajar en este tipo de proyectos. Bueno, eso por un lado. Y, perdón, la segunda pregunta tenía que ver con el nivel inicial, y eso es muy interesante. Déjame antes, Gaby, Sí, Pablo, sí, perfecto. agregar el punto de educación emprendedora, de formación de formadores en emprendedorismo, porque mencioné el programa que trabajamos con el BIN y el PCP. Nosotros venimos desarrollando hace mucho tiempo en distintas, sobre todo a nivel universitario, pero lo hacemos extensivo también a otros docentes, y tenemos docentes también de nivel secundario participando, en programas, en ediciones específicas de unas 40 horas de un programa de formación de formadores para emprendedorismo. Y como bien menciona Gabriela, ahora utilizando el concepto nuestro de emprendedor tecnológico, que es la vinculación, digamos, de todas las competencias digitales puestas al servicio de generar emprendimiento. Así que también para quienes estén interesados, si hay alguien interesado de alguna institución, nos pueden contactar y podemos también conversar sobre ese programa. Sí, y lo que tiene que ver con el nivel inicial también es fundamental. Tenemos varios, por supuesto, cuando hablamos, a veces que vamos a los congresos y nos ven presentar este emprendedorismo en la escuela, muchos piensan que vamos a hablar de negocios, vas a hablar de cómo vas a presentar esto. Claramente nuestro programa en la escuela, especialmente en inicial y en primaria, está enfocado a lo que tiene que ver con el desarrollo de las competencias blandas. Y como dijimos, todo lo que necesita es el desarrollo de la creatividad. Entonces, en el jardín de infantes, que está claramente, ¿se acuerdan que hablábamos la otra vez del aprendizaje, de la espiral del aprendizaje creativo? Dentro del desarrollo de la creatividad, del juego, del compartir, de socializar, tiene que estar toda la contención emocional necesaria para valorizar las ideas de los chicos, hacer generar la proactividad y todas estas habilidades blandas de las cuales estábamos conversando, ¿no? Bueno, no sé si Pablo, ¿tienes comentarios? No, simplemente ya estamos dando término a la webinars por una cuestión de horario para ser respetuosos con el horario de inicio y el horario de finalización, así que agradecerte, Gabriela, agradecerle muchísimo a Pablo la generosidad. Mientras los escuchaba pensaba cuánta riqueza en experiencia local e internacional que podemos compartir entre docentes del país. En verdad, esto tiene real relevancia si del otro lado nosotros tenemos docentes tan atentos como los que hoy nos acompañan, los que nos están prestando su tiempo de descanso, de hogar, de familia, y siguen interesados en seguir aprendiendo. Eso es maravilloso. Para nosotros es un orgullo, reitero, ser el canal para poder compartir todo lo que hemos recogido en este trayecto de formación y en cuanto a contactos, haber formado un ecosistema de especialistas. Para nosotros es en verdad una gran felicidad poder hacer llegar a los docentes de la comunidad educativa RASTI y a todos los que se van interesando estas nuevas propuestas que van despertando diversos intereses y también se van canalizando porque ustedes van acercando nuevas opciones que quizás ellos no tenían cercanas. Así que muchísimas gracias, gracias a todo el equipo de la Universidad FASTA, gracias al equipo generoso del colaboratorio por estos 3 encuentros. Estamos cerrando este ciclo y comenzando uno nuevo. Agradecemos la riqueza de las 3 presentaciones y agradecemos a todos los que nos acompañaron nuevamente
Antonio Aymari, que estaba siguiendo el vivo en YouTube. Eso también va a quedar grabado. Alguno estaba consultando recién. Recuerden que en el espacio de Rusty que tenemos para webinars, www.rusty.com.ar/webinars, están grabadas todas las presentaciones que vamos haciendo y están las invitaciones para las siguientes, para que puedan anotarse. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a las autoridades de la universidad y gracias a los que asistieron por acompañarnos y los esperamos en la próxima edición. Gracias al equipo técnico de Rusty que acompañó con el soporte en Cisco Webex. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias luego. a todos. Un placer. Gracias, hasta siempre.